La Universidad Católica de Oriente y su programa de enfermería presentan video instructivo del examen físico general. La observación es una habilidad que el enfermero debe ir cultivando desde sus inicios formativos. Por tanto, así como a través de nuestras vidas, a fuerza de rutina y de conocimiento basado en la experiencia, somos capaces de distinguir, identificar y describir objetos o situaciones, inclusive cuando no poseemos la totalidad de la información. Un ejemplo palpable y contundente es el niño de 4 años que es capaz de identificar a su madre entre muchas mujeres, incluso de características similares. La capacidad de comparar e identificar detalles es lo que al final vuelve al examinador un observador experto, lo que comúnmente llama la gente el ojo clínico. La observación empieza desde el mismo momento en que entra en contacto con el paciente. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Siéntese, por favor. Gracias. Para abordar el examen físico se hará de forma cefalocaudal, dividiéndose de la siguiente manera. Primero, descripción general. Siempre que realicemos el examen de un paciente debemos, mediante la observación, formarnos una idea de la salud global del mismo para poder concluir sano o enfermo y poder confirmar o descartar mediante los métodos de exploración apropiados esta apreciación. Para lo anterior, se debe proceder a hacer una observación del aspecto general, facies, estado nutricional. Aspecto general. Hace referencia a la apariencia que ofrece el paciente durante toda la consulta, desde que hace su entrada, cómo camina, cómo saluda, el apretón de manos, forma como se sienta, discurso, ademanes, expresión de la cara, gestos, postura, estado de conciencia y muchas cosas más. Facies. Íntimamente emparentado con el aspecto general, y siendo parte de él está la facie o expresión de la cara que puede ser definitiva en el diagnóstico de una enfermedad. Estado nutricional. Una primera mirada a la persona, objeto de examen, nos informará acerca del estado nutricional simplemente con observar aspectos tan sencillos como el pelo, la piel, el peso proporcional a la estatura, de una manera subjetiva, las uñas. En el estado nutricional es importante evaluar el índice de masa corporal y además el perímetro abdominal. Signos vitales. Los signos vitales son los que nos informan si un individuo está vivo y por tanto se pierden al morir. Se consideran signos vitales la presión arterial, el pulso, la temperatura, la frecuencia respiratoria, el peso y la talla. En sentido estricto, el peso y la talla no serían signos vitales, pues se conservan al morir. Sin embargo, se investigan con los demás y se consignan juntos en la historia clínica. Los requisitos para una correcta toma de presión arterial son: reposo de 3 a 5 minutos, manguito bien ajustado que debe cubrir las 2/3 partes de la longitud del brazo. Tomar la presión arterial en ambos brazos. Tomar la presión arterial palpatoria y auscultatoria.
Pulso. Apreciar siempre las características del pulso arterial. Evaluaremos entonces amplitud, ritmo, elasticidad de la pared arterial, frecuencia, llenado, temperatura. La temperatura corporal normal varía de un paciente a otro y en un mismo individuo cambia durante el día, determinando el ciclo circadiano de la temperatura. La temperatura corporal se puede medir axilar, oral, rectal. Respiración. La frecuencia respiratoria es regular, tranquila, y la fase inspiratoria es más corta que la expiratoria. Piel y anexos. Su evaluación se hace fundamentalmente mediante la inspección, por tanto es importante que el paciente esté lo más ligero de ropas posible. Se debe evaluar color de la piel, textura de la piel, pelo, uñas, pelo. Apreciar mediante el tacto las características, textura, brillo, fragilidad, etc. del pelo en las diferentes áreas pilosas del organismo y mediante una tracción firme, sin brusquedad, verifique si está bien implantado. Observe la distribución del pelo corporal y recuerde que existen variaciones acordes con la edad y el sexo. Uñas. Normalmente son lisas y transparentes, dejándonos observar la vascularización del lecho ungueal, que nos permite tomar una idea del estado circulatorio periférico mediante el llenado capilar. Órganos de los sentidos y cuello. Un examen completo de la cabeza y el cuello debe incluir la evaluación de aparato ocular, aparato auditivo, nariz y senos paranasales, orofaringe, sistema linfático cervical, laringe y tráquea, tiroides, vasos del cuello. Aparato ocular. Estructuras externas. Se debe realizar una inspección y palpación ordenada de cejas, párpados y pestañas, aparato lagrimal. Ojo. Se debe prestar atención a conjuntiva. Es la membrana que recubre el globo ocular y los párpados en su superficie interna. Esclerótica. Es la parte del globo ocular de color blanco. Córnea y cámara anterior. La córnea es transparente y normalmente no tiene vasos. La cámara anterior contiene el humor acuoso que es translúcido. Obsérvela por la cara lateral del globo ocular con el paciente mirando al frente y detalle su profundidad. Iris y pupila. Deben examinarse los reflejos pupilares, fotomotor directo y consensual. Movimientos oculares. El examen de los movimientos oculares aporta información importante acerca de los pares craneanos que los inervan. Tercer, cuarto y séptimo par. Mira arriba, 1, 2, vuelves. Mira abajo, 1, 2, vuelve abajo. Mira a la izquierda, 1, 2. Mira a la derecha, 1, 2. Fondo de ojo. La retina es el único sitio del organismo donde podemos ver directamente los vasos sanguíneos. Ubíquese con el paciente en un cuarto oscuro. En su defecto, apague las luces de la habitación y cierre las ventanas. La cabeza del paciente debe estar a la altura de la suya. Señale al paciente un punto lejano, aproximadamente a 6 metros o más de distancia, y pídale que lo mire fijamente. Examine primero el ojo derecho del paciente, elevándole el párpado superior con el pulgar de la mano izquierda suya, mientras la palma reposa en la región frontal de él. Ubíquese al lado derecho del paciente y coloque el oftalmoscopio contra su órbita derecha. Dirija el haz de luz oblicuamente hacia la pupila del paciente. Apreciará un color amarillo o rosado a través de la pupila, que corresponde a la retina que refleja la luz. Aparato auditivo. Examen del oído externo.
Para este examen se utiliza el otoscopio y se debe realizar de la siguiente manera. Realice una rápida inspección del pabellón auricular. Traccione suavemente con la mano izquierda el pabellón auricular derecho hacia atrás y afuera. Voy a mirar en la parte de atrás, ok, para revisar que no haya ningún tipo de lesión o laceración. Listo. Sostenga el otoscopio encendido con la mano derecha e introdúzcalo suavemente por el orificio externo del conducto auditivo. Apoye la mano que sostiene el otoscopio contra el paciente para evitar movimientos bruscos. Cuando observe el tímpano de color blanco nacarado, suspenda la introducción del otoscopio. Repita los pasos anteriores en el oído izquierdo. Nariz y senos paranasales. Las fosas nasales se examinan con un espéculo nasal de la siguiente manera. Paciente sentado con la cabeza a la altura del examinador. Utilice una fuente de luz, puede ser una linterna. Retraiga la punta de la nariz con el pulgar derecho e inspeccione el tercio externo de ambas fosas nasales. Los senos paranasales se evalúan mediante la palpación y la transiluminación. Para la palpación, sostenga la cabeza del paciente con la mano izquierda. Palpe los senos maxilares ejerciendo moderada presión con los pulpejos de los dedos índice y medio de la mano derecha. Orofaringe. El examen de la cavidad oral y la faringe se realiza con ayuda de un bajalenguas y una fuente de luz o una linterna. Ordene al paciente abrir la boca. Examine en orden de afuera hacia adentro, ayudándose con el bajalenguas, labios, mucosa yugal, encías y dentadura, paladar duro y blando. Observe las amígdalas, la pared faríngea y la úvula. Pida al paciente decir "ah" y aparecerá la elevación del velo del paladar con la úvula central. En términos generales, es bueno flejar la cabeza hacia la mano que palpa para disminuir la tensión del músculo cutáneo y del esternocleidomastoideo. Con los dedos índice, medio y anular de la mano derecha, proceda a palpar suavemente cada región con el movimiento circular. Repita lo anterior con el lado derecho del paciente, palpando ahora con la mano izquierda. Lo normal es no palpar los ganglios. En caso de palpar alguno, se debe describir tamaño, forma, sensibilidad, adherencia a planos, profundos o superficiales o a otros ganglios. Laringe, tráquea y tiroides. Para la palpación de estas estructuras, el paciente debe estar sentado en una silla, de modo que el cuello quede a la altura de los codos del examinador, quien de pie y detrás del paciente proceda a palpar. Coloque ambas manos abrazando suavemente el cuello del paciente y que los dedos índice y medio y anular a veces en la línea media palpen el cartílago tiroides, el cricoides y los anillos traqueales. Aprecie la movilidad lateral de la laringe y la tráquea. Palpe siempre suavemente con movimientos circulares. Si lo que palpamos asciende con la deglución, se confirma que esta estructura es la glándula en cuestión. Sistema cardiovascular. Maniobras para el examen del corazón. Inspección. Observe con el paciente sentado que ambos hemitórax sean aproximadamente simétricos. Si existen movimientos sincrónicos de la pared del tórax con los latidos cardíacos. Auscultación. Es necesario conocer los focos de auscultación cardíaca. Son aquellos puntos del tórax anterior donde se escuchan con claridad los ruidos cardíacos producidos por el cierre valvular.
Con el paciente en decúbito supino, coloque firmemente el diafragma del estetoscopio sobre cada foco de auscultación y escuche atentamente. Siga siempre un orden de auscultar los focos. Repita el mismo procedimiento auscultando con la campana, aplicándola suavemente. Sistema vascular. Inspección. Es útil seguir un orden por áreas anatómicas al examinar. Observe lo siguiente: piel, color, trofismo, pulsaciones arteriales, color de la piel. El estado circulatorio de un área anatómica constituye en gran medida a determinar el color de la piel, principalmente en zonas desprovistas de melanina. Observe a nivel de conjuntivas, mucosa oral, palmas de las manos, plantas de los pies y lechos ungueales las siguientes coloraciones: rosado, coloración normal; pálido, blanco; cianótico, azul o morado; rubor, rojo intenso. Palpación. Para palpar un pulso arterial, utilice los pulpejos de los dedos índice, medio y anular. Colocarlos juntos tomando una línea. Oriéntelos en la dirección del eje longitudinal de la arteria a examinar. Varíe la presión de la palpación alternativamente. Se deben revisar los siguientes pulsos arteriales: temporal superficial, facial, carotídeo, callado aórtico, subclavio, humeral, radial y cubital. Aorta abdominal, femoral, popliteo, pedio, tibial posterior. Llenado capilar. Nos permite apreciar el estado microcirculatorio distal y de allí inferir el de otras regiones del organismo no accesibles. Esto se evalúa en el lecho ungueal. Aprecie el color rosado normal que se trasluce a través de las uñas de manos y pies. Presione el borde distal de la uña del paciente y vea cómo palidece al vaciarse la microcirculación. Retire la presión y note cómo se llena de nuevo el lecho rápidamente. Lo normal es que el llenado sea inmediato. Sistema respiratorio. Inspección. Realice una observación comparativa de cada hemitórax, siguiendo siempre un orden: adelante, a los lados, atrás. El paciente debe estar sentado y usted rotar a su alrededor. Haga énfasis en los siguientes puntos importantes. Simetría. El hemitórax derecho debe ser aproximadamente una imagen especular del hemitórax izquierdo. Diámetro. El tórax no es como un cilindro, tiene el diámetro antero-posterior menor que el diámetro transverso. Respiración. Observe la respiración del paciente en reposo e identifique: la inspiración dura aproximadamente la mitad de la expiración. La respiración es regular, tranquila, con expansión simétrica de ambos hemitórax. Palpación. Utilice la palma de la mano derecha para palpar comparativamente zonas simétricas de ambos hemitórax. Así podrá examinar expansión torácica inspiratoria. Nos da una idea de la simetría del movimiento del tórax. Proceda así. Colóquese detrás del paciente, que permanece sentado con las manos sobre los muslos. Aplique sus manos al tórax, teniendo ambos pulgares a igual distancia y cerca de la columna. Pide al paciente hacer una máxima inspiración. Aprecie la separación entre los pulgares en centímetros a partir de la posición inicial normal, 3 a 4 centímetros. Para percutir el tórax, siga un orden y hágalo de arriba hacia abajo de una manera comparativa: tórax anterior, lateral y posterior. 1, 2, 2, 3,
4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7. Auscultación. Se trata de escuchar la vibración del árbol respiratorio, desde la laringe hasta los alvéolos, producida por la entrada y salida del aire durante cada ciclo respiratorio. Durante la auscultación del tórax debemos detectar ruido respiratorio traqueal, respiración broncovesicular, murmullo vesicular. Pídale al paciente que respire con la boca abierta, profundo y de una manera ininterrumpida. Ausculte ordenadamente tórax anterior, lateral y posterior de arriba a abajo. Examen del abdomen. Para el examen del abdomen se debe conservar un orden: pared abdominal, hígado, vaso, aparato urinario, tracto gastrointestinal. Examen rectoanal. Pared abdominal. Se acostumbra a dividir el abdomen en 9 zonas mediante 2 líneas horizontales, una por la parte más inferior de los rebordes costales y otra a través de las espinas ilíacas anterosuperiores, y otras 2 verticales por el punto medio de ambos ligamentos inguinales. Las 9 zonas así delimitadas son: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio. Otra manera de dividir el abdomen es en 4 cuadrantes, por 2 líneas dibujando un plano cartesiano con centro en el ombligo. Los 4 cuadrantes son: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. La proyección de las vísceras abdominales y retroperitoneales sobre la pared abdominales debe tenerse siempre en cuenta al examinar el abdomen. Inspección. Con el paciente en decúbito dorsal, respirando tranquilamente, observe que el abdomen es simétrico y sus contornos regulares. Palpación. Se utiliza principalmente para definir las características, tamaño, forma, consistencia de un órgano, como el hígado, vaso, riñón, etc., o de una masa. Localizar y definir las características, intensidad y radiación de un dolor. Palpación superficial. Es útil para disminuir la reacción de defensa muscular involuntaria que se presenta siempre al principio de toda palpación y que dificulta encontrar los hallazgos. Golpe en orden las 9 zonas del abdomen, levantando siempre la mano para pasar de una a otra. Al palpar, trate siempre de sentir diferencias en la resistencia bajo la pared abdominal que le orientarán acerca de una víscera o una masa. Palpación profunda. Una vez se ha hecho una palpación superficial del abdomen, se prosigue a una palpación más profunda, aumentando gradualmente la presión ejercida por la mano que palpa. Si la contractura de los músculos abdominales no permite una adecuada palpación, puede pedirle al paciente que respire tranquilamente con la boca abierta, que recoja o fleje las rodillas unos 45 grados aproximadamente. Hígado. Bimanual. Coloque la palma de la mano izquierda en la región lumbar del paciente, distal a la 12ª costilla, y empuje suavemente hacia adelante. Aplique la palma de su mano derecha sobre el flanco derecho del paciente a nivel de la línea medio clavicular. Vaso. Bimanual. Coloque la palma de su mano izquierda en la región lumbar del paciente y empuje hacia adelante. Palpe con la palma de la mano derecha sobre el mesogastrio, dirigiéndola hacia el hipocondrio izquierdo. Palpe, como se describió para el hígado, mientras el paciente respira profundamente, hasta llegar al reborde costal o palpar el polo inferior del vaso que choca contra los pulpejos de los dedos.
Sistema nervioso. Para un enfoque sencillo, práctico y claro, aunque no por ello incompleto, el sistema nervioso para su exploración clínica puede considerarse que funciona según el siguiente esquema de 3 partes: conciencia, estado mental; sistema motor, sensibilidad. Estado mental empieza desde el mismo instante en el cual el paciente tiene contacto con el examinador. Se aprecia su comportamiento, ademanes, humor, lenguaje, etc. ¿Cuál es su nombre? Andrea Ramírez, ¿En dónde se encuentra, Andrea? en la unidad de salud de la Universidad Católica de Oriente. ¿Qué fecha es hoy? 11 de julio. De una sola vista obtenemos una gran cantidad de información. Evaluamos nivel de conciencia, grado de conexión del paciente consigo mismo y con su medio ambiente. Se divide en alerta. Es el máximo nivel de conciencia, corresponde al paciente normal. Somnolencia. El paciente permanece dormido, pero si se le estimula, despierta y responde a las órdenes. Cuando el estímulo cesa, vuelve a dormirse. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Ramírez. Estupor superficial. Permanece dormido, pero generalmente se inquieta, habla incoherencias. No despierta ante los estímulos, pero sí se defiende adecuadamente retirando el estímulo doloroso. Por favor, detengan el carro, Andrea, 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 Andrea. Coma profundo. No hay contacto con el medio, no se responde a los estímulos dolorosos, se empiezan a alterar las funciones vegetativas. Andrea, 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 Andrea. Una que supera estas limitaciones y es fácil de realizar es la escala de Glasgow, que valora 3 parámetros asignándoles puntaje. Apertura ocular, estímulo. Dirigirse al paciente en voz alta. Respuesta verbal, estímulo. Preguntas sobre orientación en persona, tiempo, espacio o estímulo doloroso. Respuesta motor. Por favor, Andrea, tóquese la punta de la nariz con el dedo índice derecho. Orientación. Se evalúa en 3 aspectos. Persona. Preguntar por el nombre, edad, estado civil, etc. Tiempo. Preguntar por la fecha, el día de la semana, si es de día o de noche. Espacio. Preguntar si sabe en qué lugar se encuentra. Lenguaje. Recordar que en términos generales el área cortical del lenguaje reside en el hemisferio cerebral dominante. ¿Cuál es su nombre? Andrea Ramírez, ¿Qué fecha es hoy? 11 de julio del 2013, ¿En dónde se encuentra? en la unidad de salud de la Universidad Católica de Oriente. Coordinación y marcha. Reflejos. Pares craneanos. No son totalmente motores. Algunos tienen componente sensitivo que se explora en este momento por conveniencia o agilidad del examen. Primer par, olfatorio. Se explora pidiéndole al paciente que cierre los ojos y tapando una de las ventanas nasales se coloca junto a la otra sustancias olorosas no irritantes y conocidas como café, tabaco, etc. para que las identifique. Luisa, voy a poner junto a tu nariz una sustancia. Tú me vas a decir qué sustancia es por el olor. Es café. Reflejo pupilar. Ilumine con una linterna el ojo derecho del paciente y observe que la pupila se cierra inmediatamente. Evalúe después el otro ojo de la misma manera. Quinto par, trigémino. Es un par sensitivo y motor que se explora en los siguientes aspectos: sensibilidad de la cara, reflejo corneal, movimiento de las mandíbulas. Al explorar la sensibilidad de la cara se debe investigar la táctil, térmica y dolorosa. En términos prácticos basta con evaluar la táctil, tocando suavemente zonas simétricas de la cara con una mota de algodón o una pequeña brocha, o interrogando al paciente que permanece con los ojos cerrados.
La sensibilidad debe ser clara y simétrica. El reflejo corneal se explora con una torunda de algodón, tocando de manera tangencial la parte más externa de la córnea, mientras el paciente mira forzadamente al lado contrario. La respuesta normal es la contracción bilateral de los dos párpados. Este reflejo es mediado por los pares quinto, sensitivo y séptimo motor. El quinto par inerva los músculos macetero, temporal y pterigoideos. Se evalúa su función pidiendo al paciente que abra y cierre la mandíbula. Séptimo par, facial. Este es otro nervio mixto, sensitivo y motor en el que se debe explorar. Movilidad de los músculos de la cara. Gusto de los tercios anteriores de la lengua. Se debe pedir al paciente que arrugue la frente, cierre los ojos contra resistencia, sople y muestre los dientes, mueva hacia ambos lados las comisuras labiales. El gusto de los dos tercios anteriores de la lengua está dado por el séptimo par a través del nervio cuerda del tímpano. Debe colocarse sal o azúcar en cada mitad de la lengua del paciente, manteniéndola protuida, y se le pedirá que identifique si es dulce o salado, sin introducir la lengua ni tragar. Se debe usar alguna clave para responder. Luisa, por favor, vas a abrir la boca y vas a sacar un poco tu lengua. Y me vas a decir qué tipo de sabor es el que te acabo de dar a probar. Azúcar. ¿Y es un sabor? Sí. Dulce. Sí. Ok. Luisa, vas a abrir tu boca y vas a sacar tu lengua. Y me vas a decir qué sabor es. Sal. ¿Y el sabor es? Salado. Gracias. Octavo par, auditivo. La de la voz cuchicheada, que consiste en tapar con la mano un conducto auditivo y colocándose a unos 30 centímetros del otro, verificar la percepción de palabras cortas dichas en tono de cuchicheo. También se puede colocar frente al conducto auditivo un reloj de pulso para que el paciente identifique el tic-tac. Luisa, cierra por favor los ojos. Me vas a decir qué escuchas y en qué oído lo escuchas. Un reloj. En el oído derecho. Par 10. Con un bajalenguas se toca la pared posterior de la faringe y se aprecia el reflejo nauseoso. Coordinación y marcha. La ataxia o coordinación hace referencia a la ejecución precisa de los movimientos corporales. Depende fundamentalmente de una integridad del aparato visual, laberinto, cerebelo y vías de interconexión cerebrales y medulares, sensitivo-motoras. Se explora mediante las pruebas. 1. Dedo-nariz. El paciente de pie con las extremidades superiores en abducción lleva alternativamente el índice de una mano a la punta de la nariz. Luego lo devuelve a su posición original mientras hace lo mismo con el otro índice. La sensibilidad se evalúa en 3 modalidades: superficial, profunda y discriminativa. La sensibilidad superficial es aquella recogida por los receptores de la piel y transmitida por los fascículos espinotalámicos del sistema nervioso central. En la exploración se debe buscar la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica. La sensibilidad superficial se distribuye en metámeras, metámera raíz, circulares, horizontales en la cara, cuello y tronco, y en axiales en las extremidades. Ahora explicaremos la técnica para el examen de la sensibilidad superficial. Sensibilidad táctil. Provéase de una torunda de algodón. En caso de no tenerla, puede usar el dedo. Y con el paciente en ropa interior y en decúbito dorsal, explore rozando la piel de áreas simétricas siguiendo un orden. Pida al paciente que responda. ¿Qué siente? ¿Dónde se le está tocando? ¿Si es igual en todos los puntos? Lo normal es que el paciente sienta el toque suave y la calidad de la sensación debe ser similar en áreas simétricas. ¿Qué siente y dónde lo siente? Que me estás tocando con algo suave en el antebrazo izquierdo. ¿Qué sientes y dónde lo sientes? Que me está tocando con algo suave en el antebrazo derecho. Eugnosia es la capacidad de reconocer objetos comunes solo por el tacto. Entregue al paciente para que palpe una llave, una moneda. Grafestesia, capacidad de reconocer lo que se escribe sobre alguna parte de la piel solo por el tacto.
Escriba en la mano del paciente letras, números, repítalo en otros sitios y pídale que lo reconozca. Luisa, te voy a entregar un objeto y me vas a decir sin abrir los ojos qué objeto es. Es una llave. Te voy a entregar otro objeto. Una moneda. Ahora, sin abrir los ojos, voy a escribir un número o una letra sobre tu piel y me vas a intentar decir qué número es. El 3. Evidente. Barognosia, capacidad de diferenciar el peso de los objetos. Ponga objetos de diferente peso en la mano del paciente para que los clasifique. Por favor, Luisa, te voy a entregar dos objetos y me vas a decir qué objeto es el más pesado y en qué mano lo tienes. De la mano izquierda. Muy bien. Recuerde que el aspecto fundamental del examen físico es el manejo racional de la información que el examinador obtiene de la revisión de sus pacientes y el posterior plan de cuidados que el enfermero se propone a realizar.